Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos, maestras y maestras. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Mis deseos siempre que todo esté muy bien en su vida personal, en su vida profesional. Es un gusto saludarlos y también darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas a este primer webinar para maestros de ciencias. Hoy, en forma especial, para maestros de química. Hoy y el día de mañana estaremos en forma especial con maestros de química, aunque saben que son invitados también los maestros de biología, los maestros de física. Bienvenidos todos y bienvenidas todas. Sabemos que en esta asesoría también se han estado conectando algunas otras figuras educativas, independientemente de maestros que estén frente a grupo. Tenemos la gentileza de contar con la presencia de inspectores, de directores, de ATPs, de auxiliares, coordinadores académicos. Todos y todas son bienvenidos. En forma muy especial, la maestra Daría Elizondo Garza, que es la directora de educación secundaria, también me encargó que les hiciera llegar un saludo muy afectuoso por parte de ella. La maestra Daría nos ha otorgado todo tipo de apoyo, todo tipo de facilidades para poder llevar a cabo esta asesoría, este primer webinar de ciencias para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos en todo lo que vale ese apoyo de la maestra Daría. El día de hoy, maestras y maestros, estamos con el primer webinar, pero les adelanto que en este ciclo escolar 2022-2023 estaremos en total teniendo 3 webinars con un periodo de duración de 1 semana. Agradecemos quienes el día de hoy están en el primero, pero de antemano, en forma y tiempo, ustedes estarán recibiendo las invitaciones del segundo y del tercer webinar para maestros de ciencias. Lógicamente, maestras y maestros, uno de los propósitos fundamentales que perseguimos con este tipo de asesorías es brindar herramientas técnico-pedagógicas a todos y cada uno de ustedes para que siempre la práctica educativa que ustedes realizan en sus salones esté inmersa en una mejora continua y que a través de esta mejora continua de su práctica docente, esto redunde en que sus alumnos se vean beneficiados con el logro de los aprendizajes esperados. Hoy les avisamos que estamos grabando esta asesoría. Este webinar está siendo grabado para que todas aquellas personas que el día de hoy no puedan estar con nosotros conectados, lo vean posteriormente. Lo vamos a subir a la plataforma de YouTube y lo van a encontrar ustedes buscando el canal de Redais Nuevo León. Posteriormente, ahí ustedes y todos los que no lograron conectarse hoy van a tener la oportunidad de ver este primer webinar de ciencias con el énfasis en química. Hoy, mis compañeros que trabajan en esta coordinación académica de química, me da gusto y satisfacción tenerlos aquí, porque pues me toca ahora estar como encargado de este departamento técnico. Ustedes lo conocieron como departamento técnico. Hoy se llama Coordinación Académica de Educación Secundaria.
Y de parte mía, maestras y maestros, también reciban también un saludo muy afectuoso. Un servidor, profesor Ángel Zárate Rojas. Mis compañeros de química hoy han preparado un tema por demás interesante. Lo han titulado ellos Acompañamiento a la experimentación en el aula, procesos experimentales. Entonces, es un tema que yo estoy seguro que va a beneficiar su práctica áulica. Yo y todos aquí en la coordinación académica nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos del alto nivel académico que tienen mis compañeros, nuestros compañeros de química, para los cuales probablemente, yo sé que muchos de ustedes ya los conocen, pero me voy a permitir mencionarlos por su nombre. La maestra María Cecilia Campos Dávila, el maestro Vladimir Pérez Mendoza, la maestra Violeta González Cuellar y el maestro Vladimir Carlos Martínez Nava. Ellos, de manera muy profesional y en forma académica, a través de un trabajo previo, tienen el día de hoy preparada esta asesoría, este webinar para todos y cada uno de ustedes. Les deseo que tengan un muy bonito día a todos y cada uno de ustedes, y en este momento voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Violeta y al maestro Vladimir Carlos. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Saludarles esta mañana como el favor de el maestro Zárate. Hoy tenemos un webinar que estamos con mucho para todos ustedes. Vamos a estar con la presentación que ya lo en las reuniones de presidentes de Academia de Zona. Vamos a continuidad en este sentido. Hay una encuesta que se estuvo trabajando, una investigación con algunos de ustedes que participaron. Se van a exponer los resultados del instrumento que se aplicó. Se va a ver cómo ha ido evolucionando el enfoque de la enseñanza de las ciencias y particularmente de la experimentación a lo largo de las últimas reformas en educación básica, y vamos a retomar la importancia de la formación científica básica que nos han estado manejando los programas. Además, eso va a ser el día de hoy. El día de mañana hay continuidad en este webinar. ¿Vladi? Sí, mañana va a haber continuidad. La actividad del webinar dura dos días. El día de hoy vamos a presentar los resultados de la exploración que hicimos sobre cómo se trabaja la experimentación en el aula y la parte teórica de la formación científica básica y la evolución del enfoque. Para mañana hacer la presentación del manual de seguridad e higiene con la intención de ofrecerles una guía al docente. No lleva la idea de que sea para los estudiantes, y tendremos la presencia aquí de uno de los compañeros que colaboró en la elaboración de ese manual, profesor Juan Ángel Llanas, director de la técnica 62, y también tendremos la participación del compañero Joel Martínez, que es el responsable de la proveedora de laboratorios escolares. Con estas, digamos, 4 actividades, la parte empírica, la parte teórica, y luego la presentación del manual, y posteriormente la rehabilitación de la proveedora, pues terminaremos las 2 sesiones del webinar. Tenemos 1 hora para trabajar, así es que yo creo que le ponemos manos a la obra. El trabajo que comentaba aquí la compañera Violeta se comenzó en el 2017 y terminó en el 2019, porque pues entramos en el periodo pandémico
y nuestra atención se volcó hacia la mediación tecnológica. Anteriormente, pues estaba el ojo en la experimentación. Este es un estudio exploratorio, solamente tratamos de identificar algunas cualidades del trabajo experimental en el aula y se inició con las jornadas de trabajo con presidentes de academia de zona, en donde hubo 68 respuestas, hubo 68 compañeros de ese entonces de 130, entonces teníamos prácticamente la mitad de la participación de los presidentes, con la propia naturaleza de que los presidentes de academia pues representan fácil a una zona donde hay tal vez 15 maestros, entre 10 y 15 maestros de zona. Después quisimos llevarlo a las redes, invitando a la participación del quien quisiera ayudarnos y apoyarnos con su experiencia, y recolectamos 65 resultados, lo que hace que la muestra sea no probabilística, porque pues no tenían la misma oportunidad tanto en la primera fase de presidentes de academia como en la segunda fase de redes sociales de participar. Esto nos da la pauta para entender qué se hace en el inicio de clases, en el inicio del proceso experimental, y cómo se trabaja la parte empírica experimental, qué tipo de actividades se elaboran durante el proceso experimental, y finalmente cuáles son las evidencias de aprendizaje que se manejan en las escuelas. Primero, cuestionamos sobre cómo se inician los experimentos. Ahí tenemos una gráfica ya para que se vea, pues sí, gráficamente el resultado. Tenemos bien, ahí está lo que encontramos, y aparece pues el cuestionamiento por delante, pero no sé qué tipo de cuestionamiento se dé. Esperemos que sea el cuestionamiento de los estudiantes, esperemos que esa fase de cuestionamiento sea con libertad de que el mismo estudiante se plantee las preguntas, y nos da esperanza de que el trabajo que se da con los sentidos, es un trabajo sensorial de reconocimiento de fenómenos, pues vaya complementando la parte del cuestionamiento. Lo que ahí aparece como en tercer lugar, pues es la explicación directa. Sabemos que no es muy fácil cambiar nuestras actividades arraigadas, y muchos de nosotros pensamos que nuestra función en el aula es explicar. También aparecen los recuerdos, el decirle al estudiante, ¿se acuerdan que alguna vez ocurrió esto? Y finalmente aparece la lectura. Tendríamos que ver qué tipo de lecturas se hacen al inicio de las fases experimentales. Así es. Fíjate, me parece muy importante resaltar la importancia de trabajar los sentidos, porque a través de ellos es que percibimos, y recordemos que en ciencias uno de los propósitos es fomentar la explicación, la observación de fenómenos, el despertar la curiosidad. Entonces es muy importante que estemos involucrando una parte sensorial, y esa parte del cuestionamiento, como tú dices, que sea por parte de los alumnos, que los incentivemos a que ellos empiecen a cuestionarse por qué ocurre lo que ocurre a su alrededor, valga la redundancia, y que esa explicación podamos ir haciendo esa transición poco a poco de hacer una explicación directa por parte del profesor, que sabemos la importancia del andamiaje y la importancia de que a lo mejor un contenido es muy dificultoso y hay necesidad de explicarlo, pero sí propiciar que poco a poco esas explicaciones sean por parte de los estudiantes, que ellos puedan construir explicaciones, y esa es precisamente la estrategia que queremos comentarles más adelante. Hoy vamos a continuar todavía con los resultados de esta
encuesta. Como dije anteriormente, pues nos interesa saber qué tipo de lecturas se dan en el proceso experimental. Encontramos esto. Vean cómo el libro de texto barre por completo el tipo de lectura que se hace en el experimento, y pues aquí sabemos que muchas veces es el único recurso que se tiene al alcance, pero sí nos gustaría señalar que el libro de texto es un texto genérico, es una fuente de tercera mano, está descontextualizado y difícilmente logra apoyar en un experimento que salga ahí del aula. Así es. Fíjate, yo creo que los docentes utilizan mucho el libro de texto para trabajar a lo mejor las actividades experimentales que sugieren. Aquí un comercial, nosotros tenemos un cuadernillo de prácticas de laboratorio que también pueden tomarlo, y el manual que se les va a presentar el día de mañana. Pero en cuanto a la fase de investigación, de encontrar explicaciones a esa pregunta que estamos trabajando, que queremos responder con esa experimentación, sí es útil el libro de texto, pero hay que empezar a diversificar las fuentes. Veo casi en último lugar, no, en último lugar, con 34% libros especializados. A lo mejor no en todas las escuelas tienen la posibilidad de una biblioteca escolar, y en las que lo tienen, a lo mejor no en todas está en uso. Quizá es el maestro de español el quien más recurre a ella. Una estrategia que pudiéramos implementar en ese sentido es ir previamente el maestro a la biblioteca, seleccionar una serie de títulos relacionados con el contenido que quiero trabajar, para facilitarles así la exploración a los estudiantes y comenzar a difundir esta práctica. Pero Aquí tal vez lo interesante es que se utilizan poco los sitios institucionales y los sitios web no necesariamente institucionales. Aquí toma importancia porque cuando recabamos datos en las escuelas durante los procesos experimentales, pues resulta interesante comparar lo que encontramos ahí en el contexto con lo que nos ofrecen la parte institucional. No sé si se me ocurre cualquier dato sobre contaminación ambiental o sobre la salud humana, poder recurrir a las plataformas del ISSSTE o del IMSS y estar comparando lo que encontramos en el contexto con lo que está oficialmente en línea. Y pues aquí los compañeros pues señalan ahí como que la mitad de todos ustedes trabajan este tipo de fuentes. Sí es interesante que utilicen, sí es importante que se utilicen el libro de texto, pero como dice la compañera Violeta, vamos a procurar diversificar las fuentes, en saber que las fuentes institucionales nos van a ofrecer datos generales de México o del mundo, y que los textos de divulgación y las revistas de investigación pues nos pueden aportar los elementos de inicio para identificar problemas y saber si los problemas están en el contexto. Sí, fíjate, esto de las plataformas institucionales lo hemos modelizado en las reuniones de presidentes de Academia de Zona que hemos tenido con la contaminación del aire, y si han visto, quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos en el Google Site que tenemos, está la secuencia armada y hay muchos enlaces a páginas, por ejemplo, el INEGI, los niveles de contaminación, páginas de gobierno, etcétera, que pues nos arrojan datos, como dice Vladimir, verídicos. Bueno, otra cosa importante ahí es lo de los sitios web, perdón. Hay que aprovechar esta ocasión para enseñar a los alumnos a encontrar fuentes de investigación confiables. A veces el chico pone lo que quiere saber en el buscador, la primera página que me aparece, y esa es la respuesta. ¿Cómo puedo identificar si un sitio es confiable o no? Que no me quede con la primera página que encontré, busco en 2, 3 sitios y cotejo la información. Y sobre todo saber discriminar información importante de aquella que no es importante. Recordemos que con la enseñanza de las ciencias, pues
lo más importante es el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Bien, aquí ya tienen en pantalla la parte de lo que encontramos en lo experimental. Y ahí vemos dos grandes grupos, ¿sí? Lo que reflejan son las tendencias en las que nosotros mismos aprendimos. Estoy seguro que quienes formamos parte de la generación de X, pues nos formaron con unos folletos de pautas de procedimiento, en donde aparece el nombre de la práctica, los materiales, el procedimiento, las preguntas de control. Y así aprendimos, por lo tanto, hoy tendemos a reproducir ese tipo de actividades. Muchas otras, que son la parte aquí naranja, van tendiendo a lo demostrativo, ¿sí? Pongo el ejemplo aquí al frente y todos están observando. Entonces, sí, de cierta forma refleja lo que hemos visto y lo que sabemos que ocurre en las aulas por cualquier tipo de situación. Creemos que llegar con la demostración de un fenómeno ya listo para trabajarse en el aula y acompañándolo con la pauta de procedimiento, pensamos que ahí estamos fomentando el pensamiento científico y pensamos que ahí estamos experimentando, pero estamos lejos de estos procesos. Aquí la que esperamos que aparezca de hoy en adelante, pues es que les demos la libertad de controlar las variables, de que primero las identifiquen, de que ellos puedan establecer relaciones causa-efecto con características medibles, con ejemplos, visibles, observables, en cuanto a lo que puede generar una medición a otra medición, pero que sean los mismos estudiantes quienes decidan qué van a medir y con qué van a medir para que puedan encontrar estas relaciones de causa-efecto. Estamos convencidos de que por ahí apunta el desarrollo del pensamiento científico y sobre todo queremos dejar de manifiesto aquí que la experimentación en el aula va tendiendo hacia la libertad del estudiante para plantearse sus propias preguntas, para identificar las variables que le interesan, para determinar qué va a medir, cómo lo va a medir, con qué lo va a medir y cómo lo va a registrar. Así es. Además, la importancia de generar explicaciones. Seguramente se van a sentir identificados si planteamos un ejemplo de un experimento y les procedimiento muy bien, a lo mejor si les dieron algún marco conceptual muy bien. Observaciones, me gustó mucho la práctica. Estuvo bien padre el experimento. Creo que es algo común leer en las libretas. En la parte de conclusión o en la parte de observación es donde encontramos mayores dificultades de los alumnos. Y sobre todo si en química hay una explosión. Sí, les encanta. Entonces, tú, no sé, el aprendizaje esperado es identificar las sustancias que se oxidan, que se reducen, agentes reductores, agentes oxidantes, y resulta que terminan en las conclusiones diciendo que estuvo muy emocionante la práctica, completamente desvinculada de los aprendizajes esperados. Y es que eso es lo que termina fomentando la pauta de procedimiento, porque ellos no están aportando intelectualmente y ni personalmente. Sí, así es que... O sea, no hay una pregunta que despertara su curiosidad. Simplemente te dijeron qué hacer, lo hiciste y al final estuvo muy padre. Así es. En esta diapositiva, pues quisimos establecer alguna correlación, ya no tanto exploratoria, sino ver cómo se contrastan las actividades con las evidencias. Tal vez aquí debamos aclarar que las evidencias de aprendizaje
son aquellas que reflejan hasta hoy y en el discurso curricular el alcance de una competencia. Entonces, cuando hablamos de evidencia es cuando se refleja la competencia desarrollada. Cuando hablamos de actividad, son ese caminito que llevamos a cabo en el aula para ir formando la evidencia. Entonces, en estas dos gráficas que estamos mostrando, aparece que fomentamos como construcción en el aula las explicaciones. Entonces, eso en apariencia, pues resulta más interesante, es lo ideal. Ellos construyen las explicaciones, pero no son suyas. Si uno le dice qué poner ahí, si uno le da la pauta, pues terminan tal vez repitiendo lo que uno busca con la pauta de procedimiento. Y se nota porque cómo usan las explicaciones. Ellos ya construyeron la explicación, pero luego, ¿cómo la van a utilizar? Que esa es la gráfica de radar, la de telaraña que está aquí en la parte izquierda. Y nos damos cuenta que las puntas más altas están en la exposición y en el mapa conceptual. Entonces, pongamos Nos quedamos en lo teórico. Sí, pongámoslo en perspectiva. Ellos construyen una explicación para hacer un mapa conceptual. Oye, ¿cómo? Pues si los conceptos están en los libros, ¿para qué hiciste el experimento? Agarra el libro, subraya los conceptos, establece relaciones y es el mapa. Un mapa conceptual sí puede ser la evidencia de un proceso experimental, pero pues está más en el proceso como referente teórico, a lo mejor. Es correcto. Y el mapa conceptual existe para observar cómo se dan las relaciones entre la teoría, los conceptos, pues si no, no se llamará mapa conceptual. Y la otra parte donde está la exposición, ellos construyen la explicación para exponer. Sí, también no está tan mal que los estudiantes expongan lo que construyen, pero si pensamos en que lo que construyeron fue a partir de la pauta de procedimiento y las que aprendieron, y van a decir que cuando pones aluminio con ácido clorhídrico, explota, ¿sí? Y no te van a hablar del aprendizaje esperado. Entonces, ese tipo de correlaciones aparecen cuando comparamos estas dos gráficas. Y solamente estamos partiendo de que la punta está en las explicaciones, pero ¿cuál será la diferencia entre construcción de nociones y construcción de explicaciones? Porque la de nociones aparece muy poco y los prototipos también aparecen muy poco. Entonces, ¿qué tanto será correcto experimentar a partir del diseño de un prototipo? ¿Qué tanto será correcto experimentar con las nociones que se están construyendo en el aula para después, en la gráfica de radar, aparezcan las puntas por el lado de las campañas o por el lado de los diagramas heurísticos? El diagrama heurístico está sugerido normativamente para el desarrollo del pensamiento científico, y vemos que el diagrama heurístico es una de las puntas más bajas que aparecen aquí en el radar. ¿Sí? Junto con las campañas, que pues como los proyectos ciudadanos también está sugerido en las modalidades de trabajo. Es correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el aula? Estamos fomentando lo conceptual. Va, ¿sí? Así es que aquí estos datos, pues sí creemos que nos reflejan lo que ocurre y nos dan la pauta para transformar lo que está ocurriendo. Si ustedes se dan cuenta, cuando vimos lo de las campañas, esto en 2019, y dimos paso al texto del texto al contexto y damos paso al 6C como modelos propuestos por la academia, ambos cierran con campañas buscando que se diera ese giro, y propusimos para la evaluación de lo experimental el diagrama heurístico, aunque estuviera adaptado el 6C, pero era un diagrama heurístico. Entonces, en 2019 todavía no aparecían los diagramas heurísticos ni las campañas como esas evidencias de aprendizaje en el aula, del aprendizaje a partir de los experimental, ¿sí? Y aparecían mapas conceptuales y las exposiciones como aquellas evidencias de aprendizaje
más, que aparecen con mayor regularidad. Así es. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo ha cambiado el enfoque disciplinar? Como ya Vladimir nos estuvo dando un recuento, cómo hemos ido avanzando. Viene por ahí un código QR, compañeros. Si con su celular nos hacen favor de leer en la pantalla este código QR. El QR los va a mandar a un texto. Aquí ese texto está resumido prácticamente en estas palabras. El diseño que están viendo de la nube de palabras está del 93 al 2017 de afuera hacia adentro. En el enfoque del 93 aparecía que para trabajar las ciencias se debería favorecer lo fenomenológico, lo vivencial y lo experimental, pensando que la parte fenomenológica posiciona al sujeto en medio de una situación en donde los conceptos lo rodean y él establece relaciones entre los conceptos, pero reconoce que cuando dos conceptos no están totalmente relacionados, ahí ocurre un fenómeno. Sí, sabemos que esto teorizado pues está muy complicado de bajar, pero no sé, se me ocurre una actividad sencilla en donde sea el alumno quien sale y pone 3 o 4 conceptos, incluso pueden ponerlos como un dibujo, una hoja, ¿sí? ¿Qué más puedes ver en el patio de la escuela? Una piedra, una llave de agua o un charquito de agua y un pájaro. Los conceptos de arranque estarían desvinculados. Sí se pueden aproximar y pueden definirlos, decir que es una piedra, decir que es una hoja, decir que es un charco con agua y decir que es un pájaro. Pero luego únelos y ¿dónde estarían unidos? ¿Cómo se une una piedra con una hoja? ¿Cómo se une una hoja con un charco de agua? ¿Cómo se une la piedra con el pajarito? ¿Y cómo se une el charco de agua con el pajarito? Sería despertarlos la creatividad y que llevarlos a pensar en lo microscópico, definitivamente. Eso es el enfoque fenomenológico, ¿sí? Llevarlos a vivir las experiencias sensibles, como bien aparecía que los sentidos eran la base de lo experimental en el aula, pues lo que se vive no se olvida. Y la parte experimental es donde se reproduce en un escenario controlado lo que quieres aprender. Eso aparecía en el 93. De eso ya 30 años. Así es. Bueno, ese viaje desde el 93 al 2017, si usted checa el código QR, le va a llegar a una lectura de WordPress que puede ahondar si desea en otro momento. En la misma diapositiva aparece cómo se va acercando hacia los proyectos, la indagación y la modelización, que eso es lo que aparece en el programa 2006. ¿Sí? De lo fenomenológico, vivencial y experimental que no se sale, ahora se proponen los proyectos, se proponen los modelos y se propone la indagación en el 2006. La indagación toma mucha fuerza para el cambio del 2011 y se mantiene, pero en el 2011 se acompaña de la colaboración y de la mediación tecnológica. En el 2017 aparece ya lo contextual, ya los problemas que se viven en las escuelas, y hoy, aunque ahí no aparece, pues nos aventamos el gol de que en el 2022 la solución de problemas de aula, de escuela y de comunidad son el centro de las actividades del enfoque y que se trabaja todo esto mismo, lo fenomenológico, lo vivencial, lo experimental, los proyectos, los modelos, la mediación tecnológica, la colaboración, sí. Todo se ha quedado. En la misma línea, nada más fortaleciendo esa línea con la comunidad, y es donde va a tener mayor relevancia estos proyectos que a lo mejor ahorita en las diapositivas anteriores, donde veíamos lo que nos arrojó la encuesta y veíamos que los proyectos ciudadanos no se les estaba dando mucho auge, bueno, ahora van a cobrar una importancia vital con la nueva escuela mexicana, entonces va a ser momento de ponernos las pilas con eso.
Así es. Orientar o reorientar o simplemente respetar lo que estaba en la norma y que no cause sesgo. El hecho de que nosotros aprendimos en el conductismo y aprendimos a partir de seguir instrucciones y de repente cuando estamos ya en el aula con la función docente, pues queremos repetir esos patrones cuando normativamente ya aparecen cambios drásticos. Así Adelante. es. Bueno, y todo esto que hemos estado hablando, tanto de las actividades que se han estado haciendo en el aula, como aquellas a lo mejor en las que necesitamos hacer un cambio de paradigma, de dejar de reproducir esa forma en la que nosotros aprendimos hace 10 años, 20 años, etcétera, avanzar hacia una formación científica básica. Esta información que ustedes ven en pantalla fue tomada del programa 2011. Recordemos que en tercero seguimos trabajando con 2011. Y aunque a lo mejor en palabras para el 2022 vaya a haber algún cambio, la idea en cuanto a cómo debemos de trabajar y la didáctica de las ciencias sigue conservando la misma esencia. Entonces, formación científica básica nos implica que haya un desarrollo de conocimientos, un desarrollo de aplicaciones, de habilidades y de actitudes. Implica que haya todo ese desarrollo. Si recuerdan ahorita que veíamos los datos de la encuesta, nos quedamos mucho con lo conceptual en el tema metodológico. Nuestra metodología de enseñanza a veces implica que el chico desarrolle conceptos, pero no nos hemos centrado tanto en lo procedimental, en el desarrollo de habilidades, de aplicaciones de la ciencia. ¿Cómo vamos a ver que hay una progresión en esta formación científica básica? El chico va a adquirir un vocabulario, va a empezarte a hablar con conceptos científicos. No podemos dejar de lado lo conceptual, no lo estamos minimizando, es muy importante que adquiere ese vocabulario, pero hay que ir más allá. Va a haber un desarrollo en una mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos naturales. Recordemos, como ya dijo mi compañero Vladimir, la química es una ciencia fenomenológica. Buscamos explicaciones de lo que sucede a nuestro alrededor. Que hay una vinculación y eso tiene que ver con otra temática que vamos a ver con ustedes en otra de nuestras actividades planeadas. Les voy adelantando. Vamos a estar trabajando un poco con la metodología STEM. Entonces, que haya una vinculación del conocimiento que vemos en química con otras áreas de conocimiento, que haya un desarrollo más holístico para estas explicaciones. Y si nosotros vamos avanzando en esto, vamos a llegar al desarrollo de las competencias para la formación científica básica. Aquí están resumidas, en el programa 2011 vienen largas, yo por cuestión de espacio las puse en pequeño. Para lograr todo esto, hay un enfoque que ustedes conocen, que nos propone que sean contextos cercanos, situados a los alumnos, que haya actividades prácticas, etcétera, etcétera. También nos involucra ciertas formas de trabajo, ya lo vimos, la metodología de proyectos, nos maneja mucho la investigación, la experimentación. Hay una tablita a veces ignorada que viene como parte del enfoque y puse la imagen, ustedes la pueden observar en color naranja, que son las habilidades y actitudes y valores asociadas a la ciencia. A veces la omitimos y también es parte del programa. También hay que ver que mi alumno sepa observar fenómenos, generar explicaciones, etc. Bien, como una de las estrategias viene en la guía del maestro, que viene en el mismo programa 2011, sugerido el diagrama heurístico. El diagrama heurístico, originalmente era la heurística, lo trabajamos en alguna asesoría, muchos de nuestros presidentes de academia ya tienen años que nos vemos y ya nos ha tocado trabajar la heurística con ustedes. En el programa viene un diagrama heurístico, que es una modificación que hace Chamizo Izquierdo para evaluar competencias científicas cuando los estudiantes están resolviendo un problema. Entonces, de aquí a lo que mencionábamos hace rato, hay que despertar la curiosidad, que haya cuestionamiento por parte de los estudiantes o en un proceso de investigación guiada,
A lo mejor podemos ayudar a los estudiantes a formular una pregunta grupalmente, pero guiarlos paulatinamente a que haya una mayor autonomía y llegar al punto en el que ellos van a desarrollar esas preguntas por sí mismos. ¿Para qué nos sirve un diagrama heurístico? Un diagrama heurístico nos sirve para contestar una pregunta abierta, no es una opción no es de opción múltiple, no es de sí, no, es una pregunta que requiere una respuesta detallada, larga. La pregunta debe estar planteada a partir de hechos, ¿sí? Si yo observo, como ahorita decía Vladimir, que está una roca de un tipo, podemos hacer una actividad de recolección de rocas en el patio de la escuela, compararlas, analizarlas, ¿qué tienen en común? ¿Qué elementos tienen en común? ¿Qué tienen diferente? Estoy hablando de una observación, no de la pregunta. ¿Cómo podría determinar qué elementos componen estas rocas? ¿Qué minerales están presentes? Oye, ¿le puedo responder mediante experimentación? Sí. ¿Qué sé al respecto? Estos diagramas heurísticos requieren dos partes. La parte metodológica y la parte conceptual. La parte conceptual creo que no tenemos problema en las aulas, ¿verdad, Vladi? El mapa conceptual, ahí lo hacen las exposiciones conceptuales, leen, subrayan y mandan a la libreta, y la parte conceptual, pues sí puede estar incluso en el libro de texto. O si no, en cualquier libro de consulta de una biblioteca, aunque no aparecía que consultaran otros libros, no aparecía tanto que consultaran otros libros, pero sí, la parte conceptual está dominada. De hecho, en un sentido, no sé, un tanto crítico, cuando nos evalúan en las pruebas internacionales, salimos en el dominio 1, que es el dominio conceptual, y estamos constantemente trabajando lo conceptual, presentamos y volvemos a salir en el dominio 1. Y no vamos al dominio 2 porque lo que estamos haciendo muy bien, pues es el dominio conceptual. Y sí suena un poco sarcástico, pero pues es que si siempre estamos con lo conceptual, jamás vamos a pasar al nivel de procedimientos, porque insistimos en lo conceptual y de ahí no salimos. Y luego se puede escuchar algo peyorativo, decir, pues es que nunca salimos del nivel 1, pues es que es lo que haces en el aula. ¿Sí? Y así aparecieron aquí los gráficos. Y para eso es esta estrategia, para sacarnos del nivel 1. Entonces, en el nivel 1 ya tenemos palomita, por ese lado no se preocupen. Tenemos que ver un desarrollo, un dominio conceptual donde vamos a ver el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues poner los conceptos, con qué tema estoy trabajando, qué conceptos se relacionan, qué aplicaciones para poder contextualizar, ahí es la parte importante. En qué cosas que yo conozco a mi alrededor se aplica esto, qué modelo que hemos trabajado en clase me permite explicarlo, y de ahí nos pasamos al dominio metodológico, que es en lo que a lo mejor tenemos trabajo que hacer, que nos falta fortalecer. Perdón que te interrumpa. Se abre el chat, teníamos una participación de la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo en vivo. La idea era que tomaran la voz, escucharlos y que opinaran en torno a lo que estamos viendo, ¿sí? Por cuestiones de que aún no avanzamos en esta parte y vamos a cerrar con un juego, entonces se pueden expresar a través del chat. Aquí los leemos, aquí tenemos el monitor de la llamada y podemos interactuar con ustedes antes de que llegue el juego. ¿Sí? Continuamos con esto del diagrama heurístico. El diagrama heurístico es la parte, insisto, pero curricular, o sea, está sugerido en el programa. Entonces, pues no es una ocurrencia que aparezca ahí en la evaluación del pensamiento científico. Así es. Bueno, como quiera vamos a darle un poquito más rápido. Ya estamos terminando esta parte. El dominio metodológico, les decía, ahí entra lo que hemos estado mencionando de páginas institucionales, de buscar datos, de buscar información, ¿sí? El procesamiento de datos, si estoy hablando de una pregunta que no requiere una experimentación y puedo contestar una pregunta con el diagrama, sí, no necesariamente es para una actividad de laboratorio. Se puede usar para actividad de laboratorio, pero también se puede hacer para un proceso de investigación. Y en este
procesamiento de información, ahí entra la esquematización, entra el a partir. Ahora sí, lo que les decía hace rato, a veces los chicos se nos traban en generar una explicación o una conclusión. En base, si estoy hablando de una práctica experimental, que es el centro del día de hoy, lo que yo estoy viendo en el experimento con lo que yo sé teóricamente, que a lo mejor tuve que leer y escribir en el diagrama, ¿cómo se unen? ¿Cómo puedo a partir de los conceptos que investigué, que leí, explicar lo que vi el día de hoy en una actividad experimental? ¿Cómo se relacionan esos conceptos? Uh-huh. O sea, si estamos trabajando con ácidos y bases, entonces vas a combinar una sustancia ácida con una sustancia básica. ¿Qué va a ocurrir? Vaya, pero no teóricamente, sino en la práctica. Y no necesariamente tiene que darse toda completamente la neutralización. Puedes medir el pH, incluso al estarlo agregando agua y ver cómo se modifica el pH, vaya. ¿Sí? Pero en la práctica, la idea es que una vez que se tiene el dominio conceptual, vaya y se establezcan relaciones entre los conceptos que se están adquiriendo de manera de lectura o a manera de investigación, pero lo lleven a lo procedimental. Insistimos, el proyecto de acompañarlos en la experimentación en el aula, porque les vamos a ir a echar la vuelta a las escuelas, ¿sí? Va en el tono de que ya demos ese segundo paso. Está bien que salimos en el nivel 1, que salimos en el nivel de recuperación, que salimos en el nivel de memorización, pero vamos a avanzarle, porque sin duda somos nosotros mismos quienes con la regularidad en este tipo de actividades no los dejamos que avancen y que desarrollen el pensamiento científico en la libertad. Sí. Así es. De hecho, un ejemplo bastante simple de lo que decía Vladimir, ácidos y bases. Si yo tengo un ácido, una base, les echo un indicador, vamos a pensar fenolftaleína a la base, pues se va a poner magenta, al ácido no le va a pasar nada. De entrada, el chico tendría que saber el dominio conceptual, qué es un indicador, qué es un ácido, qué es una base, qué es la neutralización. Hoy, al momento que yo le vierto el ácido a la base, pues va a desaparecer el color, va a dejar de ser magenta. ¿Por qué? Y no olvidar que siempre podemos medir algo. Claro, ¿sí? También. Ahí estás hablando de un cambio de coloración que es meramente cualitativo, pero si le metemos el potenciómetro, le metemos los papelitos indicadores, vamos a poder regular ese cambio y saber qué se puede medir y cómo se puede medir. Es un paso importante en el proceso experimental. Incluso si utilizáramos indicador universal y viéramos cómo le voy echando poco a poco y cómo va variando el pH, etcétera. Se miden gotas, se miden... Es un ejemplo bastante simple, solamente para ejemplificar que tiene que haber una relación del dominio conceptual con lo que estoy observando para poder generar una explicación, y es el paso que nos falta dar y que este diagrama heurístico nos puede apoyar en ese proceso. En esta diapositiva que pueden ver a continuación está tomada, de hecho, hice un screenshot, una captura de pantalla de la guía del maestro y la dejé a propósito que se viera la página, porque luego dicen, ¿de dónde sacan esa información? Es la página 160 del programa. Ahí está copiado tal cual, ¿sí? ¿Cómo evaluamos este diagrama heurístico? Viene una rúbrica, esta rúbrica viene en el programa de ciencias, es desarrollada por Chamizo. Hay un libro donde vienen más ejemplos que ustedes pueden ver. ¿Cómo se llama el libro? No me acuerdo. No. Se los dejamos en comentarios después. Viene por ahí la rúbrica, ¿cómo evaluar fenómenos? Un 1 si no hay un fenómeno, un 0, perdón, un 1 si se identifica fenómeno, etcétera, etcétera. No la voy a leer toda, simplemente ustedes para que lo revisen. Ahí se evalúa fenómenos, la pregunta, la metodología, los análisis, los conceptos, las explicaciones, la respuesta, inclusive las referencias bibliográficas. Que haya varias fuentes, que no nos quedemos, como dice Vladimir, con el libro de texto, que sean más sitios, que estemos diversificando las fuentes. Bien, pasamos al juego. Vamos a cerrar la sesión de hoy con el Mentimeter. La diapositiva
tiene el QR. Pueden ir ahí a ese QR directo, por favor. Y pues consta de 6 preguntas sobre lo que estuvimos hablando. Y tenemos por ahí alguna sorpresa para el ganador. Les armamos un paquete de la proveedora para el día de mañana y mañana se los hacemos válido al ganador del día de hoy. Incluso esto ya no lo hablé de más, ya hablé de más, perdón, pero podemos hasta con 2 o 3 los lugares. Así es que les pedimos que se den de alta con su nombre y que le pongan la escuela, no sé, Vladimir Técnica 85, así, para que tengamos algo como un nickname que podamos reconocer. Para identificarlos y entregarles sus premios, sí, son los que ganan en esta competencia lúdica del día de hoy. Sí, podemos ver en pantalla cómo se van viendo. Está batallando todavía, usted solamente tiene que abrir la cámara con su celular y escanear el código y le va a decir irá y le va a aparecer el sitio, usted le va a dar clic y se va a dirigir a esa página. ¿Sí? Sí es. Seguimos ahí con la carga de los usuarios. Esperemos que de perdido participen 3, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Muy bien. Compañeros, el tiempo, la verdad, estamos acostumbrados a las asesorías que tenemos más tiempo. Aquí en el webinar es muy corto, tenemos 1 hora. Cualquier inquietud, comentario que quieran hacernos, por favor, esténlos escribiendo en el chat. Nosotros los vamos a estar leyendo y lo que alcancemos a contestar el día de hoy, estupendo. Lo que no, nos comunicamos de todas maneras con ustedes para poder responder sus preguntas. Así es. Ya podemos compartir, Menti. No tengo aquí el referente de cuántos compañeros están participando. Aquí de todas formas, pues estamos a cuadro. Las preguntas del Menti, pues están, insisto, orientadas hacia la parte experimental. Y creo que de esta forma se sugirió a través de la charla esta ¿sí? Tenemos 27 compañeros, pues de aquí sí, creo que 3 a 5 premios, los primeros 5. Yo creo que hay 28 y es suficiente que se arranque con el juego. Vamos a ponerlo en vivo, ¿sí? Aquí ya se presenta, las preguntas están en su celular, ¿sí? ¿Cuál es la actividad fundamental de la experimentación? Actividad fundamental de la experimentación. Las respuestas de esta cuestionario, controlar variables, seguir instrucciones y modelizar. Hay 7 ganadores. La respuesta es controlar variables. Controlar variables es lo que dijimos que es ideal. Le da el sentido al experimento. Si no mires, si no comparas, pues entonces estás en el plano teórico. Identifica las variables y les da seguimiento. Si a lo mejor causó confusión. Sí, se pasó ya la segunda pregunta de la naturaleza de la hipótesis. Sí. Adelante, tú controlas el flujo. Sí, esta ya la leímos. Es la naturaleza de una hipótesis, todos respondieron correctamente. No más, dale. Vale, tercero. Potencial, ¿sí? Donde hablamos de las preguntas y los cuestionamientos. Vamos por la tercera pregunta. Cuando se trabaja con Menti, por la respuesta. ¿Cómo se llama el proceso de documentar los datos? Es un regalito, un dulcito para que se recuperen, para que le peguen rápido. Es la conclusión, el reporte, el registro, la acción. Como dijo miren, los que contestan más puntos van a obtener. Ahí estaba el dulcito, ¿sí? Qué bueno que lo agarraron. El registro de la información. Muy bien. Con eso se documenta lo que está en los experimentos. Vamos a la pregunta número 4. Pregunta. Bueno, vamos a ver el tablero. Sí. Listos el bell.
de la secundaria 16 hasta el momento, pero esta competencia aún no termina. Sí, recuerden que esto como corre por tiempo, o sea, es puntaje por tiempo y es puntaje por acierto, entonces puede cambiar muy fácilmente. Vemos que bueno, entre el segundo y el tercero hay poca diferencia, pero pues el compañero Ernesto va a ganar. Pues se la va robando. Muy bien, qué bueno. Pero ahí Juanita ya casi no alcanza. Qué bueno que el recurso se va a la secundaria 16, aparece que va para allá. Adelante. Para ir definiendo quién queda ganadores definitivos. Pregunta número 4. ¿Cuál es la base de la indagación? Las opciones son observación, cuestionamiento, consulta de información y construcción de explicaciones. La base de la indagación, la base sobre lo que se asienta toda la indagación. Vemos ahí el acierto, 8 aciertos que van por el lado del cuestionamiento. No dudo que los compañeros que estaban ahí apuntalando el juego, pues sean quienes están aquí entre los 8. Vamos adelante, quedan 2 preguntas. Vemos el tablero. Ahí se recoge la compañera Juanita Gallegos. Sí. Ok, no, sigue igual, este era el de pregunta, es que da el de pregunta y luego da el global, ¿sí? Entonces en el global siguen parecidos todavía. Vamos adelante. Pasamos. La última pregunta. 5 dice. Para obtener mis puntos. No es una característica de los modelos científicos. Creo que ahí les vamos a salir debiendo, pero pues es intuitiva. Vean, los modelos científicos permiten la predicción, la explicación, la descripción o la organización. Una no es. ¿Cuál no es? Parece que es listo, ¿verdad? Definitivamente un modelo científico permite describir un fenómeno, permite explicar el fenómeno y sobre todo permite predecir. El modelo científico tiene que predecir lo que ocurrirá en un futuro en caso de que se presenten las mismas condiciones. Y qué bueno que se aparece ahí el organizativo. La verdad es que no se nos ocurría otra palabra para poder tener el distractor y qué bueno que se aprovechó. Adelante. Bien. No sé si sigue el libro. Le fue muy bien en esta ocasión a Juanita y a Erika, pero en el global, Juanita ya le ganó a Ernesto. Sí, se va a definir todo con la última. Se acercó mucho Erika y sí, pues sí nos va a alcanzar para los primeros 5. Sí, bueno, mecanismo entrega, ahorita lo decimos al final. Pasamos a la última pregunta. Recordemos que quedan 5 paquetes de los ganadores. Le sacas un screenshot. A ver, ¿quién será? Actitud crítica ante los hechos y fenómenos naturales y sociales. Las opciones de respuesta, Vlad, yo no alcanzo a ver. Son curiosidad por aprender, escepticismo informado, interés por experimentar o apertura a nuevas ideas. Muy bien. A ver cómo les va. Y escepticismo informado, respuesta correcta, 6 personas. Y con esto se cierra el jueguito y vamos a ver ya finalmente los resultados. Redoble de tambores para ver el global. No, se le dio esta bonita, sin duda, porque salió en primer lugar. No, así. Okay, nos escriba de qué secundaria es y esperamos qué día se va a presentar los ustedes. El mes en adelante. Y al pues estamos felices con la presente y para en el minuto de Juanita, los que han quedado en los primeros 5 lugares. Segundo, 37,
Tercero, Ernesto Teibel, de la secundaria 26. Jorge, no le alcanzo a ver, tú ves en la pantalla completa. No, la para adelante ya. Jorge, ¿ve así? Ellos saben en qué es la guía. Sí. Y esto termina la actividad de hoy, pues muy pegaditos de las 10 de la mañana. Les damos gracias por habernos acompañado a esta hora. Los esperamos mañana. Nosotros organizamos esta actividad para dejarlo bueno para mañana, que es la de lo de la proveedora. Nos adelantamos con el jueguito, pero pues igual mañana van a estar aquí los responsables de proveedora de laboratorios escolares y les vamos a presentar el documento que se llama Manual de Seguridad e Higiene para una guía. Es una guía para diseño de secuencias de indagación en condiciones seguras de laboratorio. Así Sé que va a estar muy dinámico. Mañana no estaremos nosotros dos aquí al frente, estará la compañera Cecilia, posiblemente el compañero Vladimir. Y es lo que iba a comentar. La maestra Ceci va a estar con ustedes, van a estar viendo el manual de prácticas, el manual de seguridad en el laboratorio y va a estar el encargado de la proveedora de laboratorios para que todas esas inquietudes que tengan las hagan llegar. Compañero Vlad y yo vamos a estar en el chat, ahora sí que en los teléfonos, vamos a estar en el chat contestando sus preguntas. Un gusto verlos esta mañana, que tengan una excelente mañana de trabajo. ¡Fuga!